¿Cómo están, hermanos, en esta noche? Los coletazos de Satanás. Los coletazos del cambio de clima todavía siguen afectando a algunos hermanos, por los cuales estamos orando y clamando. Yo les digo, a aquellos que no pueden venir, les animo. Nosotros filmamos esto, como ustedes podrán ver, filmamos todos los cultos. Filmamos todas las reuniones para justamente, no solo para aquellos hermanos que no pueden venir, sino también para aquellos hermanos que están a la distancia, porque tenemos hermanos con los cuales estamos trabajando que están a la distancia y ellos no pueden estar en este culto, pero tienen la oportunidad de ver el culto a través de este medio de comunicación maravilloso que es Internet y a través de la tecnología que es filmar el culto. Así que aquellos hermanos que no vinieron, que ustedes saben que no vinieron, anímenlo a que miren las predicaciones. Yo sé que por ahí no es lindo verme a mí una hora sentado así mirándome a mí, pero es necesario escuchar la palabra del Señor para que todos estemos en el mismo espíritu. Y si vos de alguna manera algún día, yo sé que no faltás nunca a la reunión, pero ese día que por ahí se da y no podés venir, también tenés la oportunidad de ver el culto por internet. Ya veo que ahora el domingo vienen la mitad y lo miran por internet después. No sean así. También, hermanos, quiero decirles y contarles, comunicarles, creo que la mayoría ya saben, que nuestra hermana Gabriela falleció. ¿Se acuerdan que estuvimos orando durante mucho tiempo? Ella estaba enferma de cáncer. Y bueno, Pablo justamente hablaba hoy, ¿no?, de que a veces pedimos al Señor que haga milagros. Nosotros pedíamos al Señor que hiciera un milagro, pero evidentemente en su voluntad no fue así. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestra voluntad, muchas veces la voluntad de Dios. Nosotros nos imaginábamos nosotros que si ella se sanaba, sería un milagro tremendo para que toda la familia creyese en el Señor y se convirtiera. Pero no fue así. Y quizás Dios haga lo mismo, pero de esta manera. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la voluntad del Señor se hizo y Gabriela partió a la presencia del Señor. Y yo quisiera que hagamos una oración por la familia, por su esposo, por sus hijos y por todos los familiares que... la verdad que me sorprendí de ver muchísima gente en el entierro. No pudimos ir al velorio porque fue todo muy rápido, pero pudimos estar en el entierro y vimos muchísima gente. Así que, ¿qué les parece si oramos? Hay familiares por parte de ella, que se están congregando en Echeverri también, en nuestra congregación, pero en Echeverri, y por parte de él, bueno, tenemos familiares que están congregando aquí. Así que, ¿qué les parece si oramos para que el Señor consuele los corazones y fortalezca a aquellos que quedaron quizás sin esperanza, sin consuelo de parte de Dios? Así que vamos a orar, ¿sí? ¿Les parece? Oremos inclinando nuestras cabezas y pidiéndole al Señor en esta noche su consolación. Bendito Dios, no queremos, Señor, dejar pasar esta oportunidad de estar juntos para clamarte, Señor, por aquellos familiares de Gabriela que quedaron desconsolados, Señor, sus hijos, su esposo, Señor, sus familiares, que quedaron dolidos, Señor, por esta situación, que quedaron aún sin esperanza porque pidieron y no se dio como ellos querían, pero sabemos, Señor, que tu voluntad fue hecha. Que tú te reveles a sus vidas y que lo que nosotros esperábamos con el milagro se haga también realidad, aún a través de la muerte de Gabriela. Que cuando, Señor, vos te manifiestes a ellos puedan comprender tu voluntad y puedan amarte, seguirte y servirte como su Dios, como su Señor. Y te ruego por los hermanos en Cristo que están congregando, tanto aquí en Los Hornos como en Echeverri, para que vos los uses como instrumento de paz en medio de su familia. Señor, gracias, porque sabemos que Gabriela está en tu presencia. Señor, ahora el cáncer desapareció toda enfermedad y ella está seguramente, Señor, con una sonrisa, esperando el momento del reencuentro con todos aquellos que te amamos. Gracias, Señor, por su vida y gracias, Señor, porque aún en su muerte vos estuviste ahí para consolar y fortalecer. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo.
Amén, Señor, y amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a compartir palabra de Dios. Yo les invito a que ustedes busquen en sus Biblias en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Justamente Pablo preguntó, ¿qué es el domingo que viene? A lo cual, de una manera unísono y a una voz, todos gritaron, Pascuas, domingo de Pascua. Sin embargo, yo quiero comenzar hoy hablando un poquitito para introducirnos en esta celebración de las Pascuas sobre la liberación del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan el domingo pasado? ¿Quiénes no vinieron el domingo pasado? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes no vinieron? Unos cuantos no vinieron. Los perdonamos en el nombre de Jesús. No. Pero si, como dije al principio, si ustedes quieren saber de qué venimos hablando, miren la predicación a través de YouTube. Ahí en el boletín aparece el canal de YouTube donde pueden encontrarlas. Pero el domingo pasado hablábamos, ¿alguien se acuerda que hablábamos el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Eso fue llamativo. Fue lo de los velos. ¿Y cuál era el problema de estos velos? Que no nos dejaban ver a Dios. Veíamos una religión, veíamos algo razonable o no veíamos nada y no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Pero esos velos de la religión, de la incredulidad, esos velos aún del ocultismo, de la brujería, esos velos del razonamiento que muchas veces nos impiden ver a Dios, son quitados, dice la palabra, en Cristo. Y somos libres en Cristo para poder ver a Dios y convertirnos de todo corazón a Él y nuestras vidas ser transformadas de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. Liberación. El Señor nos liberó de esos velos, nos liberó de esa falta de entendimiento, nos liberó de esa ceguera espiritual para que podamos finalmente ver a Dios. No ver una religión, no ver un grupo de gente reunida nada más, sino ver realmente a Dios. Y estamos a las puertas nuevamente de la celebración de las Pascuas, como decíamos. Y esta historia comienza, ¿con qué comienza la Pascua? Con la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esta liberación encabezada por Moisés, con una comisión muy clara de parte de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 22, que Dios le dice a Moisés. Y Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. ¿Quién ha dicho así? ¿Y quién es Jehová? Dios. Israel es mi hijo. El pueblo de Israel es mi hijo, mi primogénito. Y dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Más adelante va a decir que dejes ir a mi pueblo, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Ya Dios se lo había advertido. Esto es lo que Moisés le tenía que decir a Faraón. Nada más ni nada menos. Buenas noticias le tenía que ir a dar a Faraón Moisés, ¿no? ¿Se imaginan? Dios dice que va a matar a tu hijo. Tremendo. Pero, más allá de eso, ¿qué es lo que le dice Dios a Moisés que le tiene que decir a Faraón? Que deje ir a su hijo, a su pueblo. ¿Y cuál era el motivo por el cual Dios quería liberar a su pueblo? ¿Cuál era el motivo? Está ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, no griten. Para que me sirva. ¿Y qué es esto de que me sirva? ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes cuando dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva? Y yo es lo primero que quiero definir. En primer lugar, yo quiero definir qué es esto de servir, para que me sirva. ¿Qué es servir? Para nosotros, lamentablemente, esta palabra está muy condicionado por los años de tradición y religión que han definido esta palabra para identificar solamente algunas áreas, pero no comprenden todo lo que significa verdaderamente servir.
Cuando se traduce la palabra servir en este texto, que lo estamos leyendo, porque ustedes saben que lo que estamos leyendo no se escribió en español. ¿En qué idioma se escribió el libro de Éxodo? Hebreo. Muy bien, hebreo. Entonces, ni siquiera es una traducción literal del hebreo, sino que el Antiguo Testamento fue traducido al griego y del griego fue traducido al español. O sea que la palabra original realmente puede diferir un poco de lo que a nosotros nos llega hoy por servir. Nosotros decimos servir y ¿qué se te viene a la cabeza? Sí, servir. Todos sabemos lo que es servir. ¿Qué es servir? De repente servir la mesa. Vemos los hermanos que están recibiéndonos tan amablemente, con una sonrisa en sus rostros, con la felicidad personificada. Están sirviendo al Señor. Los chicos que tocaron recién están ministrando, están sirviendo. ¿Y ustedes qué estaban haciendo? Los que están sentados ahí, ¿qué estaban haciendo? ¿Y eso qué es? Podemos decir que servir también. Miren, cuando se traduce la palabra servir en este texto, se hace referencia a justamente esto, servir y ministrar. Ministrar, diga conmigo ministrar. Ministrar. ¿Qué es ministrar? Es desarrollar una tarea, un trabajo, eso es ministrar. Nosotros a veces esta palabra la hemos encerrado solamente en lo espiritual, pero ministrar también lo hace el ministro de salud, para eso es ministro. ¿Vieron? Tenemos ministros en el gobierno que desarrollan tareas, eso es ministrar también. Ahora, esta palabra que se traduce por servir, se puede traducir también por ministrar, pero hace una alusión específica como parte del culto que Israel le rendía a Dios. Como por ejemplo cuando Samuel era un niño, dice, no lo busquen esto ni lo vamos a leer, pero 1 Samuel 2:11 dice, ministraba a Jehová delante del sacerdote. Era un niño Samuel, el profeta. Samuel era un niño, dice, y él ministraba a Jehová supervisado por el otro profeta Elí. Y después habla, más adelante en Ezequiel 20:32, dice que él también ministraba y servía a Jehová delante de Elí. Usa las dos palabras indistintamente para decir ministrar y servir son lo mismo. Ahora esta palabra que se traduce por servir significa servir, ministrar al Señor, y a eso se le llama culto. Amén. Por ejemplo, hay iglesias que hablan, en vez de decir el culto de adoración, dicen el servicio de adoración. No sé si algunos de ustedes han escuchado. Por ejemplo, hay iglesias más tradicionales o por ahí más conservadoras que le dicen al culto, le dicen servicio. Un servicio, y tienen más orientación que lo que por ahí nosotros tenemos con culto. Si nos fijamos un poquito más adelante en Éxodo, vayan a Éxodo 5, ahí un poquitito más adelante nada más. En el versículo 1 dice, después Moisés y Aarón fueron a Faraón. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4, versículo 22 y 23 leímos que Dios lo comisiona a Moisés a que vaya y le diga, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Que le diga a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Finalmente, Aarón y Moisés van a la presencia de Faraón, y cuando están con Faraón, dice el versículo 1, le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Ah, me la cambió. Para si le dijo, ¿no era que le dijo que me sirva? Y acá dice, para que celebre una fiesta en el desierto. No, pará, Moisés. Le gustaba la fiesta a Moisés, evidentemente. Él quería hacer una fiesta. Dios le dijo, para que me sirva, pero acá él no le dice para que me sirva, sino para que me celebre una fiesta en el desierto. En el texto anterior dice para que me sirva, pero acá dice para que me celebre una fiesta. Son cosas diferentes. Está hablando de cosas distintas. Dice
Unos versículos más adelante, en el versículo 3. Ellos le dijeron: el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Permite que vayamos al desierto, a 3 días de camino. Y ahora no es ni para servir ni para celebrar, sino para ¿qué dice? Para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o con espada. Evidentemente, hermanos, no está hablando de cosas diferentes. Lo que pasa es que dentro de nuestras cabezas, servir o culto están encerrados en un límite muy pequeño para comprender lo que verdaderamente está pasando acá. Yo les pido que ustedes me presten atención, por favor, porque esto es muy importante para tu vida en relación con Dios. Servir, celebrar una fiesta y ahora ofrecer sacrificios, ¿son cosas diferentes o es todo lo mismo? No son cosas diferentes, es todo lo mismo. La Nueva Versión Internacional, el versículo que leímos de Éxodo 4:23, traduce de la siguiente manera, escúchenlo, como lo dice la Nueva Versión Internacional. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto. ¿Lo tenemos ahí? Fíjense cómo dice. Ya no dice ni para que me sirva, ni para que me celebre fiesta, ni para ofrecer sacrificios. ¿Qué dice ahí? La Nueva Versión Internacional lo traduce como rendir culto. Y la versión Dios habla hoy dice lo siguiente: ya te he dicho que dejes salir a mi hijo para que vaya a adorarme. ¡Wow! Culto, servicio, sacrificio, adoración, celebración. ¿Qué es lo que realmente quería Dios al liberar a su pueblo? Señor, ¿qué quiere? Que te sirvamos, que te celebremos, que te ofrezcamos sacrificios, que te adoremos, que te rindamos un culto. ¿Qué es lo que quiere, Señor? Todo eso, dice Dios. ¿Para qué entonces Dios libera a su pueblo Israel de Egipto? ¿Viste? Nosotros por ahí nos sentimos limitados por las palabras, pero en hebreo esa palabra que traducimos nosotros por servir significaba todo eso. ¡Wow! Para nosotros las palabras significan una cosa, ¿viste? Pero en hebreo la palabra significaba varias cosas, que ahora vamos a profundizar un poco más. O sea que esta palabra que se traduce por servir, también se puede traducir por adoración y por culto, y que son otras palabras también muy limitadas para nosotros. Porque cuando nosotros decimos culto, ¿a qué nos referimos? A esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí. No digamos voy a la iglesia porque la iglesia somos nosotros, pero digamos voy al culto, que no está mal, pero es la única forma de culto que conocemos. Y la otra palabra, adoración. ¿Qué es adoración? No me contesten, ¿no? Estoy preguntando para que ustedes piensen. Pero adoración, culto, son palabras muy limitadas también dentro de nuestro contexto. Nosotros pensamos que culto y adoración tienen que ver con solamente una reunión semanal, como nos estamos reuniendo ahora, donde el pueblo de Dios se reúne a cantar, ofrendar y proclamar la palabra de Dios. Si bien esto no está errado, no está mal, no es solamente esto. No es solamente esto. El culto y la adoración, presten atención a lo que les digo, hermanos, el culto y la adoración no empiezan acá. El culto y la adoración en realidad empieza por tu vida en relación con Dios. ¿Dónde empieza el culto y la adoración? En tu vida en relación con Dios. Y en esto debemos entrenarnos, hermanos, porque es lo que vamos a hacer durante toda la eternidad. Dice Apocalipsis 22:3, y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, en la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Y sus siervos le rendirán culto. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Rendirle culto al Señor. Pero tenemos que empezar acá. Y rendir culto al Señor no es solamente lo que hacemos los domingos o los miércoles cuando nos reunimos.
El Señor nos liberó, en segundo lugar, nos liberó de la misma manera que liberó al pueblo de Israel para que lo sirvamos. Anteriormente definimos qué era servir, pero ahora deberíamos definir qué significa servicio para nosotros. Como dije, el culto en realidad empieza con tu relación con Dios, no en relación a una iglesia o a una, entiendan lo que digo, no en relación a una religión o a una iglesia o a un lugar donde vas. El culto o esto que Dios hizo de liberarnos, lo que significa para nosotros Egipto es el mundo gobernado por Satanás. Dios nos saca de ahí para que le sirvamos. ¿Y qué es servirlo? Es todo lo que dijimos recién. ¿Me van siguiendo? Ahora, vamos a definir qué significa esto de servir al Señor. Porque yo le estoy diciendo, hermano, el culto y la adoración, el servicio, empieza con tu vida en relación con Dios, no acá. Lamentablemente hay muchos que piensan, dicen, voy a servir al Señor cuando dicen voy a tocar un instrumento, o voy a ser ujier, o voy a orar, voy a interceder, o voy a hacer alguna tarea como hacen los chicos que hacen sonido, están filmando, y estoy sirviendo al Señor. Y está bien, eso es servicio a Dios. Esto que estamos haciendo no es que está mal, pero es mucho más amplio lo que Dios quiere. Dios quiere culto los 7 días de la semana, los 365 días del año. Dios quiere culto las 24 horas. Me dicen, pará. ¿Viste? La palabra dice, orad sin cesar. O sea, no tenés que parar. Yo me acuerdo una vez que estábamos en un culto glorioso, una reunión. Y estábamos todos cantando, ¿viste? Adorando al Señor de una manera impresionante. Se sentía la presencia de Dios tan fuerte. Y cuando terminaba la reunión, ¿viste? Esas reuniones que no querés que terminen porque es estar en el cielo era, ¿viste? Y una hermana me dice, ay, cómo me gustaría que todos los días fueran así. Y yo la miro y digo, sí. Y después me quedé pensando, ¿no? Porque digo, en realidad Dios quiere que todos los días nosotros estemos rindiéndole culto. Fíjense lo que dice Romanos 12:1. Ya lo conocen este. La mayoría de ustedes lo conocen. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o culto cotidiano. Y vos seguís preguntándote, ¿qué es esto de rendirle culto, servir al Señor, adorarlo todos los días? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Porque acá ustedes vienen, cantamos, leemos la palabra, ofrendamos, decimos, bueno, ya participé del culto, ya cumplí con el Señor, ahora, bueno, sigue la vida, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, tengo que visitar a la familia, tengo que resolver problemas, tengo que comprar y comer y dormir y etcétera, tengo que vivir. ¿Cómo se aplica esto que yo estoy diciendo a tu vida cotidiana, todos los días? ¿Cómo te convertís en un adorador las 24 horas? ¿Cómo te convertís en un rendidor de culto constantemente? Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí fíjense que no nombra la palabra culto, pero sí usa la palabra servicio, servimos, y es la misma raíz de la misma palabra que se tradujo en Éxodo 4:23, para que me sirva. Esta característica de servir a Dios en espíritu significa que todo lo que hacemos, estemos donde estemos y con quien estemos, nosotros podemos estar en una actitud constante de servicio a Dios, rindiéndole culto, adoración, gratitud, celebración, sacrificio. El culto rondaba en el pueblo judío, rondaba en el sacrificio, lo que el pueblo venía a ofrendar, a ofrecer.
que algunos sátrapas, pastores, manipuladores, esos que habla Pablo, que dice que comercian con la fe, usan estos textos para decirle a la gente que esos sacrificios que agradan a Dios son solamente dinero, ¿viste? Vos das dinero y está todo bien, después todo lo demás no importa. Se quedaron preocupados, ¿de quién estoy hablando? No sé si a ustedes les gusta Cash Luna. Bueno. No creo que Cash Luna vaya a ver este video en YouTube. Pero si lo llega a ver, querido Cash, arrepentite, hermano. Escuché una predicación, por eso hablo con fundamentos. Escuché una predicación sobre este texto y lo único que él decía y hablaba era de la plata. Y era lo bien que te va si vos ponés más, y ponés más, y ponés más. No sé para qué, pero... Bueno, pero independientemente de eso, el ofrecer sacrificio a Dios no tiene que ver solamente con dinero. Hebreos 12, 28 y 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo tenemos que servir? En espíritu, y también tenemos que servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Esta vida de servicio, lo que yo les quiero decir, hermano, entiéndanme lo que quiero decir, voy a ir al punto y claro, por si a alguno ya se le fue el cerebro, tuvo una fuga de cerebro y está en la estratosfera, vuelvan, que yo el punto que le quiero decir, vos sos un culto caminando. Y ahora les cambié la cosa, como antes antes iba a la iglesia, ahora no voy más a la iglesia, porque yo soy la iglesia, ahora no puedo decir tampoco voy al culto, porque yo soy un culto caminando. Y bueno, si te querés enojar, enojate. Pero es lo que dice la palabra. La palabra dice que en realidad el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí Fran escribió para el boletín un artículo muy bueno que les recomiendo que lo lean, que tiene que ver con esto que yo estoy predicando. Esta vida de servicio no implica necesariamente realizar alguna tarea en la reunión de celebración que semanalmente realizamos, como lo que dije. Porque si vos no estás realizando alguna tarea en la iglesia, en la reunión, vos decís, no estoy sirviendo al Señor. Pero pará, acá la palabra expande mucho más lo que es el servicio, no lo limita solamente a las 4 paredes donde nos reunimos, sino que hace referencia a una conciencia continua de saber que estás en la presencia del Señor, con ese querer agradarle con temor y reverencia. La presencia de Dios está en mí, yo le sirvo en todo lo que hago. Este servicio es celebración, adoración, culto, sacrificio, todo junto. Mi vida es una continua reunión de adoración con Dios. ¿Se entiende? Por eso dice la palabra, que cuando yo voy a trabajar, trabajo para el Señor. Que cuando yo me caso, me pongo de novio. Y acá tenemos a 2 que se casaron este fin de semana que pasó. A Fede y Ivana los felicitamos y bienvenidos matrimonio. Damos gloria a Dios por este nuevo matrimonio que el Señor ha formado. Perdonen que los hago pasar por este momento, pero lo tenía que decir. Estamos continuamente en la presencia del Señor, celebrándole, adorándole, sirviéndole, haciendo sacrificios, ¿sí? Porque eso es lo que al Señor le agrada. Él quiere que nosotros continuamente seamos un culto. Voy a dar un ejemplo. Ayer estábamos, Facu... ¿Dónde está Facu ahora sí? Allá. ¿Qué voy a decir, no? Dice, si yo no hablé nada con él. No, pero, viste, hubo un gesto que tuvimos los dos con respecto a un vecino. El vecino me prestó 2 caballetes porque estaba Facu ayudándome a pintar, ayudándome va. Aramo, dijo el mosquito, ¿viste? En realidad vino Facu a pintar las rejas del portón de casa y yo le pedí unos caballetes al vecino. Y él me presta 2 caballetes de hierro que estaban oxidados.
Y yo dije, ay, ¿esto me prestás? No, no hice eso. Sino que cuando estábamos terminamos de pintar, entonces, ¿yo qué hice? Lijé los caballetes y le digo a Facu, se los vamos a pintar. Y se los pintamos, ¿viste? Y Facu se reía porque yo le digo, bueno, en realidad no se los voy a pintar yo, sino que se los va a pintar vos. Pero por eso digo que el gesto fue de servicio, porque estamos sirviendo a Dios, hermano, en todo lo que hacemos. ¿Viste? Hay cosas que nosotros, por ejemplo, vos vas corriendo, y acá me voy a meter en un problema. Vas corriendo, ¿viste?, a llevar a los chicos a la escuela. Yo no sé si ustedes me vieron a mí llevando a los chicos a la escuela, pero... ¿Viste cuando sale toda la gente enloquecida? Todos quieren, el primero lugar quieren pasar, pero yo estoy en un culto constante de adoración al Señor, sirviéndolo. Entonces, ¿qué hago? Apoyo el pie en el freno y digo, pase. ¿Viste? Aquel que te tira el auto, ¿viste? Y te mira como... Te sacan los colmillos y se transforma la gente cuando maneja. Yo no. Servicio, celebración, adoración, culto, sacrificio. Primera Pedro 2:5 dice, también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esto parecerían ser cosas difíciles que dice. ¿Qué está diciendo el tipo ese? ¿Qué es lo que está tratando de explicar? Dice que nosotros, como casa espiritual, como edificio de Dios, no las paredes, nosotros que conformamos la iglesia del Señor, tenemos que ser edificados, ofreciendo como sacerdotes en un culto sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Es por esta razón que Dios nos hizo justamente reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis, para que nuestro servicio salga de las cuatro paredes del templo, salga de la religión, salga solamente de un culto semanal a las calles, a los trabajos, a las reuniones familiares, a donde estemos, se conviertan esos lugares por el simple hecho de estar nosotros como sacerdotes oficiando un culto al Señor. Amén. Imagínense un culto en cualquier lugar donde estemos, ministrando nosotros como sacerdotes al Señor. Y esto último que le quiero decir, justamente, oficiando el culto al Señor, ¿qué es? Primero quiero saber si les quedó en claro. Como decía Pablo hoy, de acá arriba se ve todo, ¿viste? Se ve todo lo que ustedes están haciendo, diciendo, pensando. Yo les veo los pensamientos. Pero se va entendiendo, hermano, lo que queremos decir. Que el Señor nos liberó del Egipto espiritual, que es el mundo gobernado por Satanás. Nos liberó del pecado, de nuestras pasiones, de nuestras enfermedades. Nos liberó y nos sanó y nos restauró para que le sirvamos, para que nos convirtamos en siervos de Dios, en sacerdotes que ofician un culto permanente a Dios. No como en el Antiguo Testamento que sacrificaban animales o que hacían sacrificios de ofrendas o de cosas que tenían que ver con ritos. Esto no tiene que ver con ritos. Esto no tiene que ver con sacrificios de algún animal o de alguna otra cosa. Esto tiene que ver con lo espiritual. Pero lo espiritual que se convierte en material a través de nuestras acciones. Presten atención a lo que va a decir la palabra ahora. ¿Cómo es oficiar un culto al Señor? Y va a decir, oficiar un culto al Señor, bueno, tenemos que preparar la alabanza, la oración, la ofrenda, la palabra, después oramos por la gente y se terminó el culto. ¿Es un culto? Sí, es el culto que nosotros estamos habituados. Pero la palabra, ¿qué dice que es un culto? ¿Cómo es un culto en tu vida cotidiana? Miren, Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. ¿Cuál es el primer sacrificio que menciona acá? ¿Cuántos de ustedes alaban al Señor todos los días? 5. Estamos al horno, hermano.
El Señor nos liberó para que le ofrezcamos sacrificios de alabanza. Alabanza como sea, como dijimos, bueno, de labios que confiesan su nombre, que dan testimonio de Él, que lo alaban al Señor, dicen, Señor, te alabo por este día, gracias. O que se ponen música en un cassette o en un long play y se ponen a escuchar alabanzas al Señor y se ponen a cantar, aunque cantan como perros, pero cantan. Ustedes no se preocupen porque el Señor transforma la música y cuando llega a sus oídos es un coro angelical. Alabar al Señor, amén, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Pero también, que dice, podríamos cerrar ahí, ¿no? Decimos, bueno, está bárbaro, vamos a cantarle al Señor todos los días y le estoy ofreciendo un culto al Señor, un servicio, una celebración, adoración, le canto a Él y listo, gloria a Dios. Me voy contento en esta noche. Pero sigue, el versículo 16 dice, y esa ahí relaciona lo que va a decir con lo anterior. O sea que también sacrificio es, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Está ahí? ¿Qué dice ahí, hermanos? Ah, bueno, ahí cambió la cosa. Hasta cantar alabanza estaba genial. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vos decís, no entendí un pomo de todo esto del culto, de Egipto, del servicio, de la celebración. No entendí un pomo, que se me mareé. Mirá, no anoté nada porque me perdí. Bueno, si te perdiste no importa. Vos tenés que saber algo. Vos querés vivir adorando a Dios, empezá a hacer esto. Alabá, hacé bien y ayudá. Y como dice el dicho, sin mirar a quién. Porque esto es lo que le agrada a Dios. Alabanza y ayuda mutua. Sacrificios que le agradan a Dios. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cómo tenemos que andar? En amor. ¿Por qué? Porque también Cristo nos amó de esa manera, lo que un poco decía Pablo también hoy. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amor y entrega. Nos entregamos a los demás como Cristo se entregó por nosotros. ¿Viste que cambia la cosa? Y vos decís, bueno, ¿y qué tengo que hacer esto de sacrificios espirituales? ¿Viste? Todo esto del culto. Era fácil cuando en el desierto Dios les daba indicaciones que tenían que... Ahí ustedes lean después Levítico, que le da todas las indicaciones de cómo tenían que hacer las ofrendas, de cómo tenían que hacer esto, cómo tenían que vestir los sacerdotes. Acá sería fantástico que Dios nos dé una lista de cosas que nosotros tenemos que hacer como sacerdotes. Bueno, acá está la lista, hermanos. Alabanza, ayuda mutua, amor como Cristo nos amó, no el amor egoísta humano que da para recibir o que da esperando que el otro le retribuya de la misma manera. No, vos amás independientemente de lo que el otro haga. Y te entregás. Eso es un sacrificio. Olor fragante, dice, para Dios. Filipenses 4:18. Pablo dice a los filipenses, a la iglesia que está en Filipos, le dice, sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Epafrodito es un nombre. Lo que enviasteis, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Ofrenda para la misión. A veces nosotros decimos, vamos a ofrendar para las misiones. ¿Ustedes qué se piensan que hacemos? Porque a veces parecería como, suena muy impersonal. El dinero lo reciben personas que necesitan dinero para viajar, para moverse. Los chicos, por ejemplo, hemos visto que han viajado, por ejemplo, fueron al sur, se estuvieron moviendo, ¿se acuerdan que ofrendamos? Los chicos que fueron a Brasil a través del proyecto Radical y que fueron ahora también para participar del carnaval. No ir a participar del carnaval, sino para ir a predicar en el carnaval. Carmen vino con el pelo así, pero eso es otra cosa.
Los chicos van a ir ahora, o estamos orando por un posible viaje a Australia de los Bliembesné. Pablo viajaba continuamente. ¿Y cómo se creen que costeaba esos viajes? Por ofrendas. Cada vez que nosotros ofrendamos, también la ofrenda que hicimos hoy y la ofrenda que ponemos para misiones o para ayudar a alguien, para bendecir a alguien, cada vez que nosotros damos dinero, cada vez que damos ofrenda, cada vez que apoyamos un ministerio, apoyamos un proyecto, estamos haciendo un sacrificio que a Dios le agrada. Y ustedes dicen, vos lo criticabas a Casluna, pero ahora te pones a hablar. No, es lo que dice la palabra. El otro le da un poco más de manija de esto, ¿no? Es lo que dice la palabra. Cada vez que vos ofrendás y ponés dinero para que la misión se cumpla, para que la obra se haga, eso es, dice, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y por último, y para terminar, ¿ya están anotando la lista de las cosas que tienen que hacer para vivir el culto continuamente cotidiano? Bueno, espero que sí. Filipenses 2:17 dice, al contrario, dice Pablo, aunque haya de ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Dar la vida en sacrificio por el Evangelio. Pablo está teniendo en la mente la imagen del Cordero que es sacrificado y su sangre es derramada en el altar. Cuando él dice, aunque yo sea sacrificado de esa manera, hasta la sangre, aunque me muera, me gozo de que ustedes hayan creído. Yo lo traduzco en la versión Andrés Popular. Me gozo y me regocijo, aunque mi vida haya sido derramada en sacrificio por la fe de ustedes. ¡Wow! ¡Qué loco!, ¿no? ¿Usted entiende lo que está diciendo este muchacho? Aunque tenga que dar la vida, o sea, dejar todo de lado para que ustedes crean, yo lo voy a hacer. Y ese es también un sacrificio que a Dios le agrada. Entonces, en conclusión y para terminar, el Señor nos liberó de Egipto, el mundo gobernado por Satanás, para que le sirvamos. Amén. ¿Para qué nos sacó de Egipto Dios? Ya vimos todo el listado de las cosas que es servir a Dios en nuestro culto cotidiano. Pero hay un texto en Hechos que yo quiero que leamos para terminar. En el capítulo 26, versículo 16 al 18 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, ¿para qué? Abra sus ojos, lo que hablamos el domingo pasado, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia ante los santificados. Aquí vemos un poco el proceso para cumplir este propósito. Nos libera, ¿para qué? Para que le sirvamos. Pero acá hay algo más todavía, y con esto quiero dejarlos pensando, y que es el hecho de que Dios hace este proceso con todos nosotros. Dios se aparece a nuestra vida, como dice ahí, leímos, para esto me he aparecido a ti. Dios nunca se aparece para sorprenderte solamente. ¿Viste? Dios me sorprendió y se apareció a mí. Dios se aparece porque te quiere dar una comisión. Dios te quiere dar una misión. Dios te quiere usar para hacer algo. Amén. Lo segundo que hace es que nos comisiona. Dice,
me he aparecido a ti para ponerte por ministro, por sirviente, por siervo. Esa palabra ministro también se puede traducir por siervo. Y dice ahí que para hacer esto Dios lo libró. Dios se te aparece, te comisiona y te libra para que vos ya vayas y hagas la tarea que Él te mandó a hacer. Y nuestra misión se repite una y otra vez, tantas veces como se predique el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que es Dios librándonos a través de su Hijo Jesucristo para que lo sirvamos, rindiéndole culto, adorándole, celebrándole, presentándole sacrificios que le agraden. Y eso es todo lo que vimos anteriormente. Pero finalmente, hermanos, entender que nuestra vida es para Él, es para su gloria, es para su servicio, es para rendirle culto continuamente en todo lugar donde estemos. Y por supuesto, no dejando de congregarnos, porque algunos van a decir, no, yo voy a celebrar culto al Señor todos los días en casa. Y voy a tratar de hacer eso, todo lo que dijo el pastor, y voy a estar feliz. Pero el Señor quiere que también nos reunamos, dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y congregarse no es solamente venir los domingos, sino es estar integrado a los demás hermanos, como mencionó Pablo hoy, en los grupos de bendición y crecimiento, los miércoles en las reuniones. Y dice Hechos que todos los días en el templo y por las casas, continuamente dice que estaban reuniéndose. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y las oraciones, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Continuamente había una relación de amor, una relación de amistad, de hermandad fraternal, que los llevaba a vivir en una comunión con Dios y entre ellos tan fuerte que eso impactaba al mundo que estaba alrededor. De la misma manera, Dios quiere que nosotros, como sus hijos, habiendo sido libertados, pasemos a formar parte de este gran pueblo de Dios que fue llamado y liberado a servirlo. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Esto lo vamos a seguir enseñando porque no quiero que quede en una sola predicación. Esto es algo que nosotros como iglesia, presten atención, esto es algo que nosotros como iglesia tenemos que desarrollar, tenemos que hacer, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir haciéndolo. Por eso, el domingo que viene vamos a tener cena del Señor, pero yo voy a seguir insistiendo y hinchando para que una vez al mes los grupos se reúnan para celebrar la cena del Señor. No sé cómo lo vamos a hacer, pero para que la participación de la comunión, que es la cena del Señor, no en el sentido católico, sino la participación de la comunión con el cuerpo de Cristo no esté limitado solamente a una reunión por mes, sino que tengamos comunión mucho más allá de las 4 paredes que nos encierran. Hermanos, Dios quiere que, como dijimos a principio de año, nos extendamos la cuerda de nuestra tienda, extendamos nuestra tienda, aseguremos y fortalezcamos las estacas. Y esto es parte de eso, el extender el culto más allá de una reunión semanal. Amén. Donde vos estés, hermanos, rendí culto al Señor, cantá alabanzas, predicá la palabra, da testimonio, hacerle el bien a la gente, ayudá a aquellos que lo necesiten, ofrendá, bendecí a otros que tengan proyectos. Vamos a poner dinero ahí, hermanos, para apoyar eso. A Dios le agrada. Vamos a dar la vida para que otros puedan creer. ¿Cuánta gente necesita creer y nosotros estamos acá nada más? Nuestra vida de relación con Dios pasa por acá nada más. Mirá, yo hice algo, te cuento esto así rápido. Cuando yo trabajaba en la Mutual del Poder Judicial, o sea, cuando trabajaba, mis compañeras, yo les predicaba, ¿viste? Les decía, no, porque la Biblia dice esto y lo otro. No entendía nada y no querían saber nada, pero yo cambié mi actitud porque, ¿saben qué? Yo pensaba, digo, no, mis compañeros de trabajo no entienden nada, no les voy a hablar en términos espirituales porque no entienden nada. Hasta que un día yo, en un culto, un domingo, fui lleno del Espíritu Santo de una manera increíble.
Y llegué el lunes a trabajar y no podía seguir igual. Y cuando estaba ahí, viste, yo sentía la presencia del Señor a tal punto que, como les he contado ya varias veces, me tuve que ir al baño porque lloraba de gozo, así como decía Pablo hoy, ¿no? El amor de Dios es tan fuerte, tan grande, que yo lloraba, viste, y no podía parar y me reía. Entonces me fui al baño hasta que en un momento no me importó más nada. Que no te importe más nada, viste, de ser cuidadoso, ¿no? Porque son inconversos, no son creyentes. Entonces vos te ves con un hermano y le decís Dios te bendiga, ¿no? Ahora a tus compañeros de trabajo le decís Dios te bendiga. A los compañeros de la facultad le decís Dios te bendiga. A tus compañeros de la escuela le decís Dios te bendiga. A los vecinos le decís Dios te bendiga. No, la mayoría no lo dice, algunos por ahí lo dicen. Que ya están expuestos y están como Pablo en el sacrificio del altar, ¿viste? Porque todos te achuran, ¿viste? Cuando cristiano, ¿viste? Sacrificio que agrada a Dios. Pero empezá con los demás, con los inconversos, de una manera natural. Porque nosotros no tenemos dos vidas, ¿viste? Una por un lado, la vida de la iglesia y la vida en el mundo. Entonces acá hablamos de una manera, en la iglesia con los hermanos hablamos, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Bendecido, tengo un día celestial, aleluya. Y después en el mundo, ¿viste? En el mundo, con la gente inconversa, pobrecita, que está perdida, no, hablamos en otros términos. Y está todo podrido, y este gobierno nos vamos a ir todo al tacho. Y sí, vos también ahí prendido, ¿viste? ¿Por qué? Si nosotros somos un culto caminando. Entonces, alabá al Señor. Un día yo me puse a cantar bajito en la Mutual, y a esto es a lo que iba, después de tanta vuelta. ¿A qué iba? A decirle, me puse a cantar bajito, a escuchar alabanza. Se incendió el lugar. Todos empezaron, ¿qué es eso? ¿Qué es esa? ¿Qué pasa? Hay algo que está pasando, ¿viste? Cualquiera canta cualquier pavada y nadie dice nada. Pero yo me puse a cantar y a adorar al Señor con música bajita. ¿Qué es eso que está escuchando? Dice. No, son alabanzas, canciones de alabanza a Dios. Ah, mirá. Empezaron todos, ¿viste? Pero ¿saben qué? Después empecé a ganar terreno, porque yo lo seguía haciendo. Y empecé a hablar en términos espirituales y a decirles Dios les bendiga. Ay, gracias, decían todos. Y después me dice, ¿y qué tal el fin de semana? Y yo le decía, un fin de semana bendecido, Dios realmente nos bendijo. ¿Por qué no? Ay, no, estoy diciendo cosas raras, extrañas, que ustedes se van a sentir mal si lo hacen. Hermanos, yo los desafío, son un culto, caminando. Sirvan al Señor en donde estén, alaben al Señor donde estén, den testimonio, hagan enaltecer su nombre en medio de las naciones, en medio de las personas que no creen. Que el Señor sea glorificado por ustedes, en medio de los inconversos. Que no sé quién es más inconverso. Oremos al Señor, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar al Señor. Yo te desafío en esta noche, en el nombre de Jesús, a que tu vida sea un culto de adoración. Por eso el Señor te liberó, te sacó de las tinieblas, te sacó del Egipto espiritual, del mundo gobernado por Satanás, te sacó de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de la prostitución, de las perversiones, te sacó de la mentira, del engaño, de la decepción, de la depresión, de las enfermedades, te sacó de todo aquello que te tenía esclavizado y te liberó para que te conviertas en un siervo, en un ministro, en un sacerdote que oficia culto donde está, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus padres, que oficia un culto en el trabajo, que oficia culto en la escuela, en la universidad, en la facultad, que oficia un culto estés donde estés, en una reunión familiar, en una reunión con los vecinos, estés donde estés. Es un lugar donde Dios te puso como sacerdote para levantar alabanza a Él, para hacer el bien, para ayudar, para bendecir, para ofrendar tu vida, tu tiempo, tu dinero, para entregarte por completo como en un sacrificio en el altar de Dios. Entregate en esta noche, empezá en esta noche, en este culto mismo, empezá hoy mismo a rendirte por completo a Él, entregarte en el nombre de Jesús.
No sigas reteniendo tu vida, porque el que quiera salvar su vida la perderá, dice la palabra. Pero el que dé su vida por causa de mí, este la hallará. Dios está esperando tu respuesta. Él ya te liberó, te llamó, te sacó de ahí. ¿Para qué? Para que le sirvas, para que le adores, para que celebres, para que ofrezcas sacrificios. Oh, bendito Dios, queremos realmente convertirnos en sacerdotes que ministran en un culto permanente, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, que continuamente hay ofrenda en el altar de Dios. Continuamente el fuego del altar está encendido, porque estoy oficiando un culto al Señor que me liberó. Todos los días le doy gracias y lo alabo y lo adoro y lo sirvo, sirviendo a los demás, ayudando, bendiciendo, dando testimonio, predicando el Evangelio, haciendo que a otros se le abran los ojos y salgan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan como yo me convertí, en un siervo, ministro y sacerdote de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, deja de vivir la vida a oscuras, deja de vivir la vida a medias y entregate por completo a vivir toda tu vida, todo tu tiempo para Dios, y todo lo que hagas sea realmente para su gloria, agradándolo en todo lo que haces, sirviéndolo en donde quiera que te encuentres. En el nombre de Jesús, entregale tu corazón a Dios de tal manera que no haya nada que te retenga, porque Él ya te liberó de Egipto, te liberó del mundo, te liberó de las garras de Satanás, te liberó de las cadenas del pecado, te liberó de las maldiciones, de la herencia familiar. Él te liberó, rompió todo. No hay nada que impida que vos puedas hacer lo que Dios quiere que hagas. Solamente tu fe. Créelo que Dios lo hizo, y entregate en el nombre de Jesús para que tu vida realmente sea un culto, un sacrificio, una celebración, para que tu vida sea adoración continua a Dios, a tu Dios, al que te liberó, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, que ahora mismo lo hagas. Y renuncies. Dice la palabra que el que no renuncia a todo lo que posee no puede hacer esto. Dice la palabra que el que no aborrece a su familia no puede hacer esto. Renuncia a tu propia vida, a todo lo que posees. Renuncia a tu familia, renuncia a todo, porque Dios es más importante que todo lo demás. Busca primero el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Créelo. Y que tu vida sea un culto permanente a Dios. Entregale tu corazón mientras cantamos ahora esta canción. Decirle: Señor, realmente te amo a tal punto que no tengo drama, no tengo historia en entregarte toda mi vida a ti, en el nombre de Jesús.